Bienvenidos a una nueva edición de Cojo News. Queremos saludar, especialmente, a los espectadores de Discapacidad Televisión, que desde hace unas semanas, siguen este informativo. Estos son los titulares del programa de hoy. Bruselas revisará los derechos de las personas con discapacidad en el transporte aéreo. CERMI reclama 255 millones como fondo de emergencia para el rescate del sector. Reflexiones respecto a la figura del cuidador. Los cuentos infantiles inclusivos como herramienta pedagógica en las escuelas. El transporte aéreo supone un reto para las personas con movilidad reducida. Este es el análisis que nos trae Carmen Garrido. Una vez más salen a la luz las denuncias de los pasajeros con discapacidad respecto a este tipo de transporte, esta vez por el caso de una usuaria en silla de ruedas de Valencia. Ryanair negó a una joven el derecho a volar con su silla de ruedas eléctrica. La Comisión Europea ha decidido revisar el reglamento sobre los derechos de las personas con discapacidad tras la queja presentada por 2 eurodiputadas de esta comunidad, por el caso de esta joven valenciana, que colabora también con La Vanguardia, a quien se le negó que pudiera volar desde Sevilla hasta Valencia con su silla de ruedas eléctrica por superar esta unidad móvil, su silla, para poder ubicarla en la bodega. La usuaria tuvo que escuchar que la compañía se negaba a devolverle el dinero que había pagado anticipadamente. Pero la noticia divulgada por los medios de comunicación de este caso forzó a la compañía aérea a devolver el importe pagado en breve. En este caso abre de nuevo el debate no resuelto sobre los derechos de las personas con movilidad reducida en los vuelos nacionales e internacionales. Las eurodiputadas socialistas trasladaron una pregunta escrita a la Comisión Europea en la que se recordaba que el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, el CERMI, ha alertado varios aspectos y continuadamente aspectos discriminatorios presentes en el reglamento de la Unión Europea 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad en el transporte aéreo. En la pregunta, las eurodiputadas alertan de que urge modificar los aspectos de este reglamento, entre estos que no se pueda denegar el embarque a pasajeros con discapacidad por razones de seguridad, a criterio de las aerolíneas, como pasa actualmente, y que no se le exija a los pasajeros con discapacidad ir acompañados por otra persona, porque esto lesiona la libertad de desplazamiento por motivos asociados a la discapacidad. Además, en la carta se pide que la indemnización por daños o extravío de los productos de apoyo, como las sillas de ruedas, caminadores, etc., sea por el valor real de estos elementos y que estos no sean considerados como un mero equipaje, como una maleta. La respuesta de la Comisión Europea ha sido que examinará detenidamente las quejas expuestas y reconoce que no es la primera vez que los colectivos de personas con discapacidad denuncian estas situaciones. Las organizaciones de personas con discapacidad a menudo mencionan estas cuestiones como las principales barreras que les impiden utilizar el transporte aéreo de una forma comparable y en igualdad de oportunidades como lo hace el resto de los ciudadanos. El Gobierno de Bruselas reconoce que la propuesta de la Comisión de revisar el reglamento 261/2004 permitiría a los viajeros con discapacidad o movilidad reducida declarar el valor de sus equipos de movilidad a la compañía aérea antes del viaje y recibir una compensación equivalente al coste de la reparación o de la sustitución de este equipo de movilidad en el caso de que éste resulte dañado o se pierda durante el viaje. Seguiremos muy de cerca esta resolución de la Unión Europea, informó para Cojo News Carmen Garrido.
ante los muchos problemas que, a diario, sufren las personas con movilidad reducida. Para poder volar, Carmen nos da unas normas que hay que tener presente. Delante de las dificultades para volar, desde Cojonews haremos un breve recordatorio de cuáles son las normas que todas las personas con discapacidad tenemos que tener presente. 1. La legislación de la Unión Europea sobre los derechos de los viajeros entró en vigor en julio del año 2008. No obstante, persisten incertidumbres y algunos problemas prácticos para las compañías aéreas y los aeropuertos por un lado y para los pasajeros con discapacidad por otro. 2. Sigue siendo aún demasiado frecuente que las personas con discapacidad se les deniegue o restrinja sin justificación la reserva de vuelos o embarque por motivos de seguridad. 3. Son muchos los pasajeros que no conocen sus derechos. Solo un porcentaje muy limitado de los pasajeros con discapacidad, aproximadamente un 40%, notifican con antelación la necesidad de ayuda para viajar. Este es uno de los principales problemas en aeropuertos y compañías aéreas a la hora de prestar la asistencia. 4. La aplicación poco uniforme de la ley ha hecho que a los pasajeros se les impongan requisitos y limitaciones diferentes cuando utilizan aeropuertos y compañías aéreas. Varios ejemplos de estas situaciones. Un alto funcionario de Naciones Unidas se vio denegado el embarque en un vuelo a Ginebra por no ir acompañado. Este funcionario era parapléjico y llevaba 15 años volando solo. O 3 pasajeros de vuelos interiores nacionales se les denegó el embarque por no ir acompañados también. Estos posteriormente impugnaron con éxito la decisión de los tribunales. Se impusieron multas sustanciosas por el incumplimiento de la normativa a la compañía aérea y a la empresa de asistencia en tierra. Es muy importante conocer nuestros derechos y sobre todo cómo ejercerlos. Actualmente la normativa vigente desde 2013, la actual legislación de la Unión Europea sobre los derechos de los pasajeros garantiza el derecho a la no discriminación por motivos de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos a viajar que cualquier otra persona. Por ejemplo, derecho a la no discriminación al hacer una reserva de vuelo y al adquirir un billete. Derecho a viajar en condiciones de igualdad de condiciones que cualquier otro pasajero. Derecho a la información sobre las normas de seguridad aplicadas por las compañías aéreas. Derecho a la asistencia gratuita en el aeropuerto y a bordo del avión. Y por último, derecho a transportar gratuitamente 2 equipos. Es importantísimo que todos tengamos presentes cuáles son los derechos y ejercerlos por escrito, muy importante, por escrito en cada momento. Y seguimos informando desde Cojonews, Karma Garrido. En 255 millones de euros, cifra el CERMI el Fondo de Emergencia para rescatar al sector de la discapacidad. El Comité Español de Personas con Discapacidad, CERMI, ha reclamado la creación de un fondo de emergencia de rescate del sector de la discapacidad de 225 millones de euros, dentro de un más amplio de 1.000 millones para todo el tercer sector. Hay datos estremecedores entre las personas con discapacidad, ha señalado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. En concreto, Pérez Bueno ha lamentado el fallecimiento por coronavirus de 430 personas trasplantadas de riñón o en diálisis y de casi 200 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como víctimas mortales entre las personas con parálisis cerebral y con lesión medular. Esta estadística tétrica es solo en el ámbito de la gestión asociativa, no de todas las personas con discapacidad que están en otros centros y recursos, pero es un número demoledor, ha matizado. En este contexto, el CERMI ha entregado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados un documento en el que ha registrado las principales violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad en tiempo de la pandemia. Además, Pérez Bueno ha presentado un decálogo de propuestas para ayudar al sector de la discapacidad en el marco de la reconstrucción por la crisis sanitaria, económica y social.
Estamos a punto de colapsar como tercer sector de acción social, ha asegurado. Entre las propuestas del CERMI, Pérez Bueno ha destacado la necesidad de anclar un marco de financiación estable, suficiente y claro que permita al sector de la discapacidad abandonar la agonía perpetua. Además, ha pedido declarar al tercer sector como entidades colaboradoras de las administraciones públicas, para no estar apartados de las políticas que verdaderamente cambian y transforman. El sector de la discapacidad, según ha añadido el presidente de CERMI, necesita un nuevo marco legal para la inclusión laboral que les lleve en 5 años a aumentar hasta el 50% la tasa de actividad laboral, con la creación de al menos 200.000 puestos de trabajo dignos y decentes. Para acabar con la hostilidad del entorno y conseguir la accesibilidad universal, el CERMI pide la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las casas no sean prisiones permanentes, así como afianzar la accesibilidad universal. En la misma línea, Pérez Bueno ha hecho hincapié en que las familias, que son la primera y última red de apoyo y protección para las personas con discapacidad, están demasiado solas para afrontar la atención permanente. Necesitamos un soporte para las familias, ha dicho. En cuanto a la transformación digital, ha indicado que lo digital tiene que ser accesible, para que no quede fuera a las personas con discapacidad. Así ha destacado que todo lo que viene nuevo tiene que nacer ya accesible, y ha lamentado que la tecnología esta no es barata. Por otro lado, el presidente de CERMI ha recordado que hay 1 millón de personas con discapacidad en el medio rural, y ha subrayado que la gente tiene que vivir donde quiere y no tener que emigrar para ir donde hay servicios para ellos. Tenemos que poner todo nuestro talento como país para conjugar lo social, la economía verde y la economía colaborativa contra la despoblación de nuestro territorio, ha concretado. Por otro lado, ha criticado que se han producido triajes en la atención sanitaria al considerar que la condición de la discapacidad sea un elemento de si se recibe atención de salud o no. Me parece infame. Podemos entender el colapso del sistema de salud. No deseo eso para nadie. Les presumo la buena fe al personal sanitario, ha precisado. Nunca podremos erigirnos en valorar si una vida es mejor o no. Todas las vidas son igual de dignas, de valiosas. No puede estar en función de otros criterios que no sean la dignidad absoluta de toda vida humana, ha explicado Pérez Bueno. Y hasta aquí la noticia. Muchas gracias. Nuestro compañero, Tony Puparelli, reflexiona sobre la figura del cuidador y de su importancia a raíz del fallecimiento de su hermano. Hola, amics d'Entre Tots Ràdio. Soc Antoni Puparelli, normalment el col·laborador en la secció de l'altra economia d'aquest programa nostre d'Entre Tots. Avui, però, parlaré d'una altra cosa, absolutament personal, però que crec que a tot el col·lectiu es pot servir d'alguna manera o vull reflectir. Recentment ha mort el meu germà, que tenia cura de la meva mare, de la nostra mare, de 94 anys. Ell era el seu cuidador, les seves mans, les seves tot. Li feia la compra, li feia tot. I d'alguna manera estava sempre pendent d'ella les 24 hores del dia. Ara la seva manca, a part del dolor personal que pugui tenir, m'ha fet reflectir i veure el que representa la figura del cuidador, la persona que té cura. No necessàriament presència física, encara que sí moltes hores al dia d'estar allà present. Els 1001 detalls que tenen en compte, que estan presents, sigui una persona familiar, sigui una persona contractada, que sigui. Però que sempre, els que he vist, la noia que ara té cura la meva mare, sempre amb carinyo i dedicació a la persona que està allà. I això pot semblar baladí, però és el més important que hi ha. Lògicament, les seves necessitats físiques i d'atenció estan assegurades, però sobretot el carinyo, la vicinança, el proper de la persona. Això és el que volia recollir de la importància del cuidador, de tenir cura en la seva selecció i en el seu aprenentatge, però sobretot que hi hagi, com jo diria, bon rotllo en la persona que està atesa. I això és molt important. Només volia dir això, aquest missatge d'aquest nou canal que estrenem per Entre Tots Ràdio. Una abraçada forta a tots els cuidadors i els que tenen cura de persones familiars. I en aquests temps del coronavirus encara més. Anem a fer la despesa, anem portant companyia i sobretot moltes hores d'estar allà, de presència. Una abraçada a tothom, els que us trobeu en aquesta situació, bé sent dependents o bé atenent a altres. I una abraçada a tots, que d'això en sortirem. Una abraçada. Nuestra nueva colaboradora, Cristina Berruezo, nos aconseja una serie de cuentos infantiles con gran contenido pedagógico e inclusivos. Buenas, soy Cristina y hoy vengo a hablaros de libros.
pero no de libros cualquiera, sino de aquellos que encontramos en las bibliotecas escolares o en las bibliotecas de aula. Y además, sus protagonistas son personajes con alguna necesidad educativa específica. Bien, como estudiante de magisterio y mujer que se desplaza en silla de ruedas, veo en los libros una herramienta muy potente para entrar en diferentes realidades, para darles presencia, visibilizarlas y sobre todo para trabajar la diversidad con el grupo o clase. Además, estos libros pueden ser un espejo para peques con diversas necesidades que encuentren en los libros, en estos cuentos, un reflejo, ¿no?, de su persona, un modelo positivo, referentes con su misma condición. De hecho, en el 2006, la LOE estableció que la biblioteca escolar debe formar parte del proyecto educativo del centro. Por eso creo que es muy importante cuidar y escoger muy bien la colección de libros, de novelas, de cuentos y de álbumes ilustrados que mostramos, ¿no?, al alumnado, porque son una forma de trabajar la inclusión y también es una herramienta para el desarrollo integral del alumnado. A continuación os presento algunos de estos libros que sería interesante encontrar en las estanterías de las escuelas. El primero que me gustaría comentaros es un cuento metafórico de Isabel Carrier que yo descubrí en formato de cortometraje, pero en realidad es un cuento metafórico que es para hablar de... Bueno, es un niño que lleva siempre arrastrando un cazo, entonces muestra las dificultades que supone sobrellevar el día a día y también cómo las supera. El segundo libro que me gustaría comentar es La lección de August, conocido por el título original en inglés Wonder, que bueno, es un libro estadounidense escrito por Raquel Jaramillo Palacio, que trata sobre un niño de 10-11 años que nació con el síndrome de Treacher-Collins, que es un trastorno genético caracterizado por malformaciones craneofaciales, y comienza la escuela de secundaria y explica un poco su experiencia, cómo crea un grupo de amigos y cómo sobrellevan tanto él como su entorno su característica. Maiko y Papá es un libro de Degusti donde el protagonista es un niño con síndrome de Down. Luego hay una autora que se llama Ana García y Galcerán, que es la creadora de los cuentos sobre Ona. Bueno, a causa de una hemorragia cerebral, la autora actualmente se desplaza en silla de ruedas y lleva un parche en el ojo. Entonces, estas son dos características que comparte con la personaje a la que da vida, Ona, y ha hecho una serie de cuentos sobre la vida de esta pequeña. Los zapatos de Marta es un cuento que habla sobre una niña que tiene espina bífida. Y es una manera de visibilizar su condición y también cómo lo vive su hermano, que es el que ha de lidiar muchas veces con el entorno que le hace preguntas sobre su hermana. Si todo esto te ha gustado y te interesa y te gustaría seguir buscando otros libros, encontrarás muchos más ejemplares en mi blog sobre educación en el apartado de recursos literaris, inclusión y diversidad. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos volver a verles en la próxima edición de Cojo News. Y recuerden, Cojo News no busca espectadores, busca cómplices.